y en Ecuavisa compareció como invitado, porque obviamente los invitados son los que tienen que estar en la línea del medio y lo que se trazan como objetivo mediato, inmediato o a mediano y largo plazo. Entonces lo llevaron a Lolo Echeverría y realmente la posición de Lenin Artieda cada día es más deplorable. Yo lo conocí en algún momento, o sea, a través de entrevistas a Lenin Artieda, pero ahora sí es una cosa infernal, o sea, él se pone la camiseta del gobierno y lo defiende mejor que Diego Ordóñez y mejor que el ministro del gobierno. Entonces, de entrada le dijo a Lolo, le dijo que ha sido días de muy buenas noticias para la corrupción. Luego le dijo, Lolo, tú eres un analista de larga trayectoria. Sí, no es analista, era director de noticias de larga trayectoria de los canales de Isaías. Y entonces, toda la gran parte de esta entrevista, 80%, fue para hablar mal de Yunda. O sea, la campaña contra Yunda. Porque ven que está punteando las encuestas. Entonces, los mensajes subliminales. Entonces, que la repetición de la historia que hay que tomar en cuenta, decía Lolo Echeverría, que quien no conoce la historia está obligado a repetirla. Entonces, ¿qué es la historia? Si no saben quién es Yunda, no voten por él. Y que votar por Yunda, dando a entender, sería tropezar con la misma piedra. O sea, toda una campaña desvergonzada para hacer propaganda. Y que la venganza de los electores que pretenden elegir a una persona que tiene un grillete. Tener un grillete es nada más una medida cautelar que le han dado la libertad a alguien mientras se tramita un caso, porque la prisión preventiva no es una prisión punitiva, es preventiva. Y entonces se la sustituye bajo normas internacionales y normas locales. A los ignorantes que no conocen, para poner un ejemplo, lean el protocolo de Tokio sobre este tema, para que entiendan que la prisión preventiva no es la regla, sino la excepción. Luego, en su afán de desmerecerlo a Yunda, dijo, Yunda fue ya condenado. ¿En qué momento ha sido condenado? Él tuvo un trámite que se manejó en el Tribunal Contencioso Electoral y en ningún momento lo condenaron, más bien salió avante con la sentencia de la jueza que conoció su caso. Y luego no se ha pronunciado el Tribunal Contencioso Electoral y dejaron que se inscriba la candidatura. Y no se ha pronunciado porque apareció que en la resolución dictada por el Tribunal Contencioso Electoral se había introducido un informe del abogado de Santiago Guarderas. O sea, la parte contraria a Yunda había entregado la información para que se emita una sentencia en contra de Yunda, lo cual es un acto vergonzoso. Entonces, toda una campaña y comentaban entre los dos que la publicidad engañosa de las campañas y la mercancía que se vende. Y Moreno, ¿acaso no hablaba de que hay que continuar con la revolución ciudadana? Y que todo esto, y sin embargo Moreno no hizo una publicidad que resultó al revés. ¿Y Lazo acaso no dijo que que quería ser el padre de las madres solteras y de las mujeres abandonadas por sus maridos? Y que iba a elevar la producción a 1 millón de barriles, y que iba a haber empleo, y que iba a haber una cantidad de cosas. ¿Y qué pasó con la publicidad engañosa? ¿O solo la publicidad engañosa es la de Yunda? Doctor, sí, justamente sobre los derechos políticos de Yunda, dado que tiene una sentencia pendiente del Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué pasa si es que gana? Si es que gana, no podría posesionarse, es lo que yo vengo escuchando de algunos otros candidatos, doctor. A ver, o sea, esa es una maniobra política que piensan que les va a dar resultado por la siguiente razón. O sea, ¿cuál es el mensaje subliminal, mi querido Jairo? Para que la gente capte. No votes por Yunda porque no te va a servir de nada. Vota por cualquiera de los otros, porque cualquiera de los otros puede llegar. No desperdicies tu voto. Vota por los otros. Pero viene el tema. ¿Qué va a pasar con el Tribunal Contencioso Electoral? Cuando tenga que... Porque ya hubo temas que fueron feos en este caso. Ya hubo temas que fueron feos en este caso. ¿Por qué razón? Porque en este caso no quisieron, cuando tuvieron ya la audiencia convocada para que se reúna el Tribunal Contencioso Electoral, dejaron sin efecto esa sesión. Y entonces viene el tema, permitieron que se inscriba Yunda. Vamos a poner un ejemplo nada más hipotético.
que pasadas las elecciones se reúne el Tribunal Contencioso Electoral y como que no dicen nada, le suspenden los derechos políticos a Jorge Yunda. Entonces, no solamente, espero que esto lo entiendan, no solamente le estarían diciendo al candidato ganador de las elecciones, si llega a ganarlas, le estarían diciendo, ¿sabes qué? De nada sirvió llegar porque igual te volvemos a cortar la cabeza, como ya se la cortaron la vez anterior. Y entonces viene el tema, ¿de quién se burlaron? Se burlaron de los electores. ¿Y por qué razón? Porque viene el tema, ¿por qué si había razones para oponerse a la candidatura de Yunda, por qué lo calificaron y por qué el Tribunal Contencioso Electoral antes de la calificación, porque ellos ya conocían este tema, pero no actuaban precisamente porque están con el problemón de todo lo que hizo el abogado de Santiago Guarderas, que eso puede derivar en un tema penal. Entonces, ¿por qué no tomaron antes? ¿Para qué? Para que los partidos políticos o las instituciones políticas, los acuerdos y lo que sea, elijan otro candidato. Porque dejemos la Yunda de por medio. Digamos que lo afectan, pero más que afectarlo a él, le afectan al partido político que lo candidatizó. Porque les tomaron del pelo. Le candidatizo, gana, no le posesiono, pero ¿por qué no me lo dijeron antes para buscar otro? Entonces sería una tomadura del pelo, pues. O sea, espero que lo esté entendiendo Jairo y la ciudadanía. Entonces una tomadura del pelo, porque eso no procedería, pero además, ¿qué le van a decir al país sobre esa información que dio, que lo denunció el juez sustanciador? O sea, no lo denunciaron de afuera, por si acaso, sino de dentro del Tribunal Contencioso Electoral. Denunciaron el problemón que había de la filtración de ese, debe haber sido un flash memory, algún medio digital, para de esa manera fabricar la sentencia en contra de Yunda. Entonces no es un tema así nomás, que después de eso van a salir con la cara de baqueta a decir, y ya no es alcalde Yunda. Porque en este caso, en las elecciones de alcaldes no hay elección de vicealcalde. Entonces quedaría un vacío en el Consejo Mundial, el Distrito Municipal. Y tendrían que reunirse los concejales, y elegir de entre ellos tendrían que elegir al vicealcalde, para que inmediatamente a renglón seguido se posesione como alcalde. Porque ellos pueden elegir al vicealcalde, pero no al alcalde. Entonces, ¿sí me entiende la maniobra? Entonces, nombran un vicealcalde que a renglón seguido se posiciona de alcalde. Entonces sucede que aquí le tomaron del pelo. Y los que supuestamente iban a llegar alcaldes tienen miedo de no llegar. Entonces, ¿por qué? Pero además hay un tema, mi querido Jairo y ciudadanos que me están escuchando. Cuando fue el periodo que contempla el Código Orgánico de la Democracia y la Ley Orgánica Electoral para presentar objeciones a las candidaturas, ¿por qué no presentaron objeciones? Todos los movimientos o partidos políticos, o uno de ellos. ¿Por qué no presentaron? Porque es el momento de decir, señor, no puede estar esta persona y presionar al Tribunal Contencioso Electoral para que se pronuncie, pues. O sea, ¿qué nos estamos haciendo los locos, mi querido Jairo? O sea, no toman la decisión. Me asusto con todo lo que pasó con este tema con el tema gravísimo que hubo de esa penetración para dirigir la sentencia desde afuera. Me asusto, y como me asusto, no tomo la decisión y dejo que sigan las elecciones, para después decir, no podía hacerlo. Pero además es un tema que es importante verlo, y lo vuelvo a repetir, en el caso de Yunda, porque yo veo en las redes sociales, en el Facebook, y claro, llega un momento donde uno dice, no se puede permitir que la gente siga hablando este tipo de cosas. La comisión de mesa del municipio de Quito, que trató la denuncia contra Yunda, en el caso del uso indebido de fondos, dijo en la conclusión de la comisión, y esto fue aprobado por todos los concejales, leo entre comillas, de las pruebas presentadas por la denunciante no se ha llegado a determinar que el denunciado incurre en la causal D del artículo 333 del COTAD, toda vez que el despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos no ha sido legal y debidamente comprobado. Pero ¿qué es lo que lo lanzan al ambiente?
el corrupto de Yunda. ¿Y dónde está la sanción por corrupción? La sanción es por incumplir disposiciones de la legislación para garantizar el derecho de participación ciudadana en la gestión del gobierno autónomo centralizado y por incumplimiento de las disposiciones contenidas en este código de las ordenanzas y resoluciones de los gobiernos autónomos sin causa justificada. ¿A qué se refiere? Se refieren a que Yunda dice que no convocó a la ciudadanía para presentarle el informe de labores, pero ¿cómo lo hacía si estábamos en plena época del COVID y donde estaba prohibido tener reuniones masivas? Y él presentó sus informes por la vía telemática. Pero ¿qué es lo que está en lo que dicen hoy en el imaginario de la gente? ¿Qué es lo que está? Este corrupto. ¿Dónde está? Ni el municipio lo calificó de corrupto. Más bien le dio un certificado de buena conducta cuando se pronunció de esta manera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero sin embargo, todo un programa de Coavisa para dejar en la mente de la gente que no hay que votar por Yunda, porque es un tipo que tiene grillete, y es un tipo que no sé qué y no sé cuánto. Entonces, con el fallo de donde Yunda pierde sus derechos políticos, Yunda solicitó un recurso de ampliación, de aclaración y ampliación, pero eso no cambia el fondo de la sentencia, que dice que no tiene derechos políticos. el momento que tomen una decisión sobre una materia en la que está de por medio, que actuaron dentro del Tribunal Contencioso Electoral, como fue con el Chucky 7, con un flash memory que vino, no de una persona que se pegó para asesorarlos o para decirles así, tienen que sacar las sentencias, sino que esto lo elaboró el abogado de Santiago Barreras. El tema es apestoso, pues. Entonces van a tener que nulitar todo lo actuado. Entonces no es un tema que no puede revisarse la sentencia porque solamente en una aclaración o en una ampliación, pero que no cambie el fondo. Ese es el argumento de la gente. ¿Cómo no va a cambiar el fondo si se demuestra que la sentencia fue prácticamente una copia del flash memory que le entregó el abogado de la parte contraria? ¿Les gustaría a usted que me esté escuchando que tenga un pleito judicial con X persona y que esa X persona, el abogado de esa X persona, le lleve al juez la sentencia, cómo tienen que sacarla en contra suyo en un flash memory? O sea, a ver si le entendió el tema. ¿Le parecería correcto o moral? ¿Le parecería una cuestión ética que actúen de esa manera? Entonces, esa es la papa caliente que tiene el Tribunal Contencioso Electoral. Como dice, o se sacan otra sentencia con otros contenidos y dice, no, al otro no le estamos haciendo caso, pero el otro ya se denunció y se denunció desde dentro del Contencioso Electoral. Porque de adentro salió la denuncia que cómo así llegó esta información y está en la computadora del Contencioso Electoral. Entonces si esto le dan validez, hay que cerrar la puerta, apagar la luz, cerrar la puerta, pues mi querido Jairo. Porque entonces en el Ecuador se puede hacer todo tipo de trafacías con tal de perjudicar a una persona. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseo sexual es provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.